principales síndromes paraneoplásicos. Bien, y la importancia que también estos tienen de repente de nuestra práctica diaria. Como para poder comenzar de repente lo que va a ser la definición, todo síndrome paraneoplásico es un trastorno que va a acompañar una tumoración que podría ser benigna o maligna sin que ésta sea causada, o sea, sin que eso sea la causa directa de la masa, por ejemplo, una invasión, una compresión o de repente por invasión directa. Esto va a generar las células neoplásicas, pues no solamente productos, sino también sustancias, hormonas, anticuerpos que van a generar de repente daño en el cuerpo humano. Y en realidad la gran mayoría de los tumores que están implicados en este tipo de síndromes pues son justamente los tumores neuroendocrinos. Y a la cabeza vamos a encontrar aquel carcinoma pulmonar microcítico y en realidad los tumores carcinoides. No significa que de repente otro tipo de tumoraciones puedan presentar, pero estos son los más frecuentes, los más comunes. Si queremos, por ejemplo, clasificarlos, vamos a tener acá desde los endocrinos hasta de repente los neurológicos, dermatológicos, hematológicos. También encontramos un grupo de reumatológicos, osteoarticulares y otros. Los principales van a ser esos cuatro primeros, a la cabeza de repente lo que son los endocrinos, que son los más frecuentes, los neurológicos, dermatológicos, hematológicos, que son los que vamos a tocar en esta clase. Los reumatológicos y osteoarticulares pues también están presentes, pero no tienen la misma frecuencia de presentación que de repente los demás, y algunos están asociados, por ejemplo, como la dermatomiositis. Y algunos otros, como por ejemplo, que en sus prácticas diarias pueden ustedes ver que es la caquexia o la fiebre paraneoplásica, que también estarían entre otros síndromes paraneoplásicos. Muy comunes de repente en la gran mayoría de las tumoraciones de forma general. Entonces vamos a comenzar, como les mencionaba, con los endocrinos, que son los más frecuentes. Para poder diferenciarlos igual, en este caso las manifestaciones clínicas son propias o dadas por la secreción ectópica diferente de repente de la misma glándula de hormonas, sustancias u otros péptidos que van a generar justamente pues, eventos o efectos endocrinológicos en el organismo. Vamos a tener acá una producción anormal, estos son los frecuentes, los más frecuentes como les mencionaba, y a veces como les comenté y vamos a darnos cuenta durante el transcurso de toda la clase, pues muchas veces es la primera manifestación de un cáncer. Los que vamos a tocar son algunos de estos, el Cushing ectópico, el cuadro de hipercalcemia y lo que es el síndrome de excreción inapropiada de hormona antipirética. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener algo fisiológico, que es lo que sucede normalmente. Nosotros tenemos a la glándula que va a segregar hormonas y una vez que de repente complete los requerimientos, pues se sellan o se produce un feedback negativo en donde se elimina o se produce un estímulo para evitar justamente que esto se forme de forma continua. Entonces tenemos un feedback negativo que lo que hacemos es controlar justamente a que se siga segregando sustancias en órganos blandos. Pero ¿qué pasa cuando la parte es ectópica o es neoplásica o paraneoplásica? Pues en este caso el tumor asume la función de la glándula endocrina y lo que va a hacer es presentar y eliminar gran cantidad de sustancias que normalmente no van a poder tener control, van a empezar a segregarse de forma discontinua y sin control o regulación de forma normal. Entonces es ahí donde todos estos síndromes van a causar justamente pues, eventos, síntomas y signos que van a de repente darnos a conocer que estamos frente a un síndrome paraneoplásico. La etiología, pues vamos a producir justamente pues, que va a haber esta retroalimentación que no va a estar funcionando. Van a haber mecanismos presentes como por ejemplo alteraciones a nivel de la desdiferenciación celular, porque son células o son lesiones tumorales que no tienen ninguna de repente característica del órgano en donde están invadiendo inicialmente, y lo que van a producir pues primero que nada son enfermedades o aumento de la morbilidad en estos casos. Muchas veces la primera manifestación de estos tipos de tumores pues son justamente los que vamos a ir viendo. Y no necesariamente de repente han tenido algún historial u otra condición en las que haya estado presente de repente este tipo de manifestaciones clínicas en general. La primera de repente patología que vamos a tocar acá es la hipercalcemia, que está asociada a cáncer. Es una complicación más o menos de hasta un 20% de las más frecuentes que vamos a poder ver de repente en nuestras prácticas médicas. La causa principal justamente es la elaboración excesiva de una sustancia muy parecida a la hormona paratormona. Lo que nos va a producir acá es justamente que el tumor va a producir esta sustancia y lo que va a generar esto en el hueso primero es que se estimule la resorción ósea con la liberación de calcio a la sangre
Y en el riñón lo que va a hacer es aumentar la absorción de calcio, manteniendo de repente los niveles de calcio incrementados en sangre. Entonces son varios mecanismos por los cuales esta sustancia o esta hormona o esta sustancia parecida a la hormona paratiroidea va a generar justamente la liberación de calcio a la sangre. Aquí de repente mejor pues tenemos a la hormona paratiroidea normal que va a activar a nivel de lo que es el hueso, libera calcio, pero que en ningún momento se produce el feedback negativo y justamente se deja de producir esta hormona. Pero en el caso de esta sustancia parecida a la paratormona, pues como vemos el control es desmedido y empieza justamente a eliminar o producirse una osteolisis severa, lo que va a liberar gran cantidad de calcio en el torrente sanguíneo, y esto va a generar toda una serie de manifestaciones que nos va de repente a hacer pensar justamente en este síndrome paraneoplásico. Tenemos, por ejemplo, acá en la cabeza los carcinomas epidermoides, en primer lugar pulmón, y también algunas tumoraciones de cabeza y cuello. Las manifestaciones clínicas pues son inespecíficas como todo proceso de repente endocrinológico, no hay algo que nos va a hacer pensar directamente que se trata, por ejemplo, de una hipercalcemia. Pero podemos estar atentos a procesos como, por ejemplo, pacientes con fatiga, que de repente ya tengamos un cáncer conocido o alguna situación que nos pueda llevar de repente a pensar justamente en un cáncer, alteraciones del estado mental, deshidratación, náuseas, problemas cardíacos, alteraciones de repente a nivel de lo que es la parte nefrológica, dolor a nivel del huesito, como vemos está sacando justamente del huesito el calcio, alteraciones a nivel del electrocardiograma, y lo que vamos a encontrar acá, ya si queremos hacer por ejemplo un diagnóstico definitivo fuera de la clínica, podemos pedir de repente el dosaje de la paratormona para descartar justamente un cuadro de un hiperparatiroidismo primario. Podemos dosar esta sustancia parecida a la hormona paratiroides, que mayormente el 80% se puede hacer con el diagnóstico de este caso. También dosar fósforo, dosar calcio para corroborar justamente la presencia de estas elevaciones. Y todo esto va a generar trastornos no solamente pues, a nivel de lo que va a ser sangre o de repente órganos directos, sino también una alteración ya sistémica, como por ejemplo presencia de alcalosis metabólica, que por ende va a tener también otro tipo de consecuencias. En algunos puntos se puede medir también lo que es la vitamina D para ver, porque van muy bien, normalmente el calcio va a ser acompañado siempre de vitamina B, también nos va a poder anunciar cómo vamos a hacer luego la sustitución o en todo caso el tratamiento. El tratamiento es una agresión excesiva, esta es la prioridad, tenemos que dar solución salina al 0,9%, justamente pues más o menos entre unos 200 a 500 mililitros por hora. Como ustedes ven acá, podemos utilizar de repente lo que son diuréticos de asa, siempre y cuando tengamos una adecuada hidratación. ¿Para qué? Para justamente eliminar el calcio vía urinaria. Podemos utilizar los bifosfonatos, el más conocido acá tenemos el ácido solendrónico, que va justamente a inhibir a los osteoclastos, que son las células que van a liberar justamente el calcio a producto de la destrucción ósea. El denosumab también es otro medicamento, pero como vamos como segunda línea, y eso va también a inhibir a nivel de los osteoclastos justo su maduración. Entonces, si no tenemos la opción de utilizar bifosfonatos o fallan los bifosfonatos, pues podemos usar el denosumab. También otro que se ha visto tiene un adecuado efecto, sobre todo en aquellos pacientes que tienen linfomieloma, es el uso de corticoides o glucocorticoides como la prednisona, en donde también vamos a ver que pueden ayudar a disminuir estos niveles de calcio. Podemos sustituir el fósforo, como vemos, porque también junto con el aumento de calcio lo que se va a perder es la parte del fósforo. Y por último, si ninguno de estos tratamientos llega a funcionar, pues tenemos que dializar, porque sabemos que eso va a generar después trastornos neurológicos, fallas cardíacas, que pueden llegar a la muerte del paciente. Bien, entonces resumiendo, tenemos una hormona parecida a la paratormona, una sustancia ectópica, que lo que va a generar es justamente que aumente la resorción, aumente el calcio y disminuye el fósforo. La clínica es un poquito inespecífica, pero acá a la cabeza lo que va a ser la parte neurológica y de repente lo que es la cardiológica. El diagnóstico, como les mencionaba, casi en el 80% del aumento de esa sustancia parecida a la paratormona, y el tratamiento es a base sobre todo de hidratación. Bien. Otro de los síndromes bastante conocidos que tenemos es el de la vasopresina ectópica o la secreción inapropiada de hormona antidiurética por parte del tumor. Podemos verlo mayormente acá ya en un poco más, en un porcentaje mucho más alto, casi en el 50% de todos los pacientes que tienen un cáncer microcítico de pulmón. En la cabeza también lo que encontramos acá en los carcinoides. Acá lo que se va a generar es una retención de agua libre.
Entonces lo que se va a generar acá es una dilución del sodio, una hiponatremia por disolución a nivel de lo que es la sangre, y por ende pues por eso tenemos que ser bastante cuidadosos, porque acá no se está perdiendo sodio, lo único que está pasando es que estamos reteniendo más agua y se está diluyendo más. A veces va a haber síntomas, otras veces no, y lo que nos vamos a dar cuenta es justamente en un paciente que llega con algunas alteraciones de repente neurológicas o con alguna otra patología, y al momento de hacer el dosaje vamos a encontrar cuadros de una hiponatremia un poco inexplicable en algunos casos. Entonces eso podría ser de repente ya un diagnóstico o un signo de que podemos estar frente a un síndrome de secreción de hormona antidiurética inapropiada. Entonces, más o menos para que podamos entender, vemos que esta hormona se va a producir de manera autónoma en las células tumorales. No van a responder de repente a algunos eventos fisiológicos que los vamos a mencionar de acá un momento. Vamos a ver acá que el órgano blanco va a ser el riñón, el túbulo colector específicamente, que va a aumentar la permeabilidad al agua, va a producirse una reabsorción justamente de esta agua libre, puede aumentar la diuresis y va a generar justamente que esta agua libre genere dilución de lo que es el sodio, con esta dilución sérica. Entonces, en conclusión, para poder de repente entender esto, se retiene el agua, pero no el sodio sigue eliminándose y es lo que va a generar justamente esta hiponatremia dilucional y eucolémica en general. Entonces, para poder comprender nuevamente, tenemos acá el ejemplo más claro. Este tumor va a presentar o elaborar lo que es la vasopresina ectópica, va a generar que haya una retención a nivel del riñoncito del agua, y lo que va a generar es justamente más retención de líquido, pero con el sodio disminuido. Entonces, todo esto nos hace pensar de que esta retención o esta elaboración, disminución de sodio en la sangre, tenemos que responderle de forma muy lenta y con mucho cuidado, porque podríamos provocar, al igual que en cualquier otra hiponatremia de otra característica, por ejemplo una hiponatremia hipovolémica, podemos generar trastornos irreversibles a nivel neurológico, sobre todo lo que va a ser la mielolisis hipotina central, que es irreversible cuando se repone muy rápidamente este sodio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues, como les mencionaba, un paciente que llega de emergencia, que le doso de repente sangre, toma unos gases y encuentra de repente un sodio bajito. Entonces, muchas veces este hallazgo es incidental. Vamos haciendo estudios y podemos determinar de repente la presencia de una tumoración que está generando toda esta sintomatología. Dependiendo de cómo sea la pérdida o la presencia o la cantidad de sodio en la sangre, vamos a tener diferentes grados. Si va a ser leve moderado, pues vamos a encontrar náuseas, letargo, ciertas alteraciones de repente neurológicas, a diferencia de una hiponatremia grave, en donde acá ya el estado general o el estado nervioso central va a estar justamente alterado y podemos llegar a convulsiones o coma. Vamos a encontrar de repente acá factores agravantes, como de repente darle soluciones hipotónicas que van a generar de repente mayor retención y más dilución, aumentar de repente la ingesta de agua, que va a aumentar la disolución, y de repente algunos tipos de quimioterápicos en estos pacientes que también lo que podrían generar es aumentar la cantidad de retención de agua y por ende pues mayor dilución de lo que va a ser sodio. Haciendo un poquito de repente de memoria en lo que es el diagnóstico, pues todo cuadro hiponatremia es aquel sodio sérico menor a 135 milicorrientes por litro. Esto va a generar de repente que tengamos alteraciones a nivel de lo que es la parte suprarrenal y diuréticos, con la disminución justamente del sodio úrico en menos de 40 milicorrientes por litro, y toda la cantidad de síntomas que les mencioné anteriormente. Como se dan cuenta, la mayor parte son síntomas neurológicos, que es lo que nos puede de repente orientar a ver qué es lo que está sucediendo con el sodio cuando hay un trastorno bastante grave. El tratamiento, como les menciono nuevamente, la reposición tiene que ser gradual. Si nosotros hacemos una corrección demasiado rápida, vamos a generar un trastorno neurológico irreversible. Entonces, tenemos que igual con este paciente hacer una restricción hídrica, sí, calcular adecuadamente las pérdidas que pueda tener, corregir de forma segura, mayormente lo que se menciona es de 8 a 10, lo ideal es mantener en 8 miliequivalentes por 24 horas, haciendo, por ejemplo, que en casos severos de repente podemos llegar hasta los 10, pero este es el margen que se tiene que tener de seguridad. Y podemos utilizar otra serie de repente de fármacos que no los contamos acá, pero igual los menciono para poder tener de repente conocimiento, como la hemoglobina o los bactanos, que lo que van a hacer es justamente pues ayudar a eliminar la acción de la ADH, de la hormona antidiurética, y lo que va a generar es que justamente eliminemos la cantidad de líquido y por ende pues se corrijan esos estados dilucionales. Podemos corregir también de forma rápida con el famoso cloruro al 3%, siempre en cuando tengamos una alteración neurológica evidente. Si el paciente en todo caso está con una hiponatremia
sin síntomas neurológicos, podemos hacerlo de forma lenta, con el cloruro normal al 0.9%, pero si ya estamos frente a un estado grave o donde tengamos un paciente que ha convulsionado o que esté en coma, pues aquí el uso de repente de soluciones hipertónicas sí va a ser menos. ¿Podemos usar diuréticos? Sí, pero también con un cierto conocimiento de que tengamos que tener una adecuada reposición. Recordemos de que acá es una situación donde el líquido está retenido y lo que podemos de repente es generar pues justamente que al eliminar se regule o se equilibre esta situación. Y lo principal muchas veces es, si nosotros tratamos la lesión inicial o la tumoración inicial, pues esto va a generar una recomposición a nivel de toda esta sustancia que se está produciendo y lo que va a generar es una reposición lenta, segura, pero ya definitivamente completa para que podamos tener un adecuado tratamiento. Entonces, a veces tratando el tumor, pues eliminamos todo de repente la situación de la excreción excesiva de esta hormona. Otro de los síndromes que vamos a poder ver acá es el síndrome de Cushing ectópico, igual es causado acá por el aumento de la producción de las células tumorales de lo que es la hormona adrenocorticotropa, que es más o menos en el 20 al 10% de los casos de estos síndromes de Cushing. En este caso, pues el tumor va a producir esta situación. Van a haber casos raros, sobre todo aquí lo que es el microcítico de pulmón, que es a la cabeza, lo que más va a producir. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, que estos tumores producen un gen que es el OPMS, que es la propia melanocortina, que es un precursor justamente de esta hormona, que va a generar la secreción inapropiada de esta hormona y lo que va a generar este síndrome de Cushing de forma de repente paraneoplásica justamente. Entonces, nuevamente, acá tenemos el grupo de células de repente neoplásicas que van a producir esta hormona de forma ectópica. No hay este regulatorio de la presencia del feedback negativo y por ende pues va a seguir estimulando la suprarrenal y todo esto va a generar justamente pues todo un cuadro en donde va a generar aumento de peso, un menor aumento de peso. ¿Por qué? Porque esta es una situación que no ha tenido un tiempo de repente para poder producirse, pero sí va a generar también retención de líquidos, problemas de presión arterial, cuadros de hipopotasemia severa en estos casos, hiperpigmentación, etcétera, como un síndrome de Cushing clásico. Entonces, podemos encontrar esta formación atípica, no siempre vamos a encontrar a los famosos pacientes con la obesidad troncular, con la carita de luna llena, que es lo clásico en el síndrome de Cushing, porque en este caso la exposición es mucho más corta. Y en estos pacientes, pues lo que vamos a encontrar más bien es que haya caquexia por el cáncer en sí, no por un síndrome metabólico hormonal como es el síndrome de Cushing clásico. Podemos encontrar cuadros de hipopotasemia también severa y distintiva. Encontramos un paciente caquéxico de repente con ciertos antecedentes de una tumoración, pero si encontramos también este hallazgo en un gas, un examen de gases que podamos tomarlo, también nos podría hacer pensar de repente que estamos frente a un trastorno endocrinológico paraneoplásico. Entonces también van a haber trastornos a nivel generalizado como alcalosis metabólica, porque va muy de la mano con el potasio, problemas de hipertensión pulmonar, retención de líquidos por la hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa o por alteraciones de lo que son los glucocorticoides y por ende pues también vamos a tener acá en algunos casos alteraciones psicóticas por el aumento de lo que son esteroides. Entonces también podemos encontrar manifestaciones de hiperpigmentación, fragilidad, equimosis y todo lo que encontramos en un síndrome de Cushing clásico. Entonces, hay varias las causas de justamente del síndrome de Cushing. Podemos tener hipofisiario, que es por un tumor benigno, tipo un adenoma hipofisiario, que va a segregar de repente aumento de esta hormona y por ende pues mayor nivel de cortisol. En algunos casos de Cushing suprarrenal también se encuentran lesiones a nivel de lo que es la misma glándula suprarrenal que va a generar cortisol. En el caso de un síndrome paraneoplásico, acá vemos que la tumoración es la que va a segregar directamente el ACTH y va a aumentar los niveles de cortisol. Y en el caso del Cushing iatrogénico, como en aquellos pacientes dependientes de dosis, por ejemplo, de corticoides, pues también se genera. Pero a diferencia de estas hiperplasias que se producen en estos cuadros donde hay una activación directa, en estos pues solamente es corticoide que se ve alterado y lo que vamos a ver es una hipotrofia o una atrofia de la parte suprarrenal. Entonces cada uno de ellos como que nos puede explicar de repente en relación a lo que es el aumento de esta hormona a nivel sanguíneo. Lo que vamos a encontrar es acá exceso de mineralocorticoides, podemos encontrar esta hiperplasia que les mencionaba, aumento del cortisol, aumento de los mineralocorticoides, aumento de los andrógenos y todo esto va a generar de repente por desbordamiento
del cortisol, aumento de lo que va a ser la eliminación del potasio en sangre. Entonces, cuadros de hipopotasemia severa también nos tiene que hacer pensar en que algo podría estar sucediendo. Va a haber pérdida a nivel de lo que es la orina de potasio y esto va a generar justamente otro tipo de trastornos para poder ayudarnos con el diagnóstico. También, cuando hay alteraciones a nivel de lo que es el aumento de esta hormona, por ejemplo, también vamos a encontrar cuadros de hiperpigmentación, que es justamente lo que nos podría de repente llevar un poquito a lo que va a ser el diagnóstico de este cuadro. Entonces, si queremos, por ejemplo, saber que no se trate de un síndrome de Cushing, como ustedes han visto, hay varias causas de origen hipoficiario versus un ectópico, podemos hacer este test de supresión de dexametasona. Utilizamos 8 miligramos de dexametasona y en el caso que se trata de un origen hipoficiario, entonces en el 80% de los casos este cortisol se suprime porque hacemos el feedback que de repente está fallando en este tipo de mecanismo. Pero en el caso de un ectópico, que es mayormente el que más va a producir este cuadro, pues el cortisol no se va a suprimir y en todo caso va a seguir produciendo sin ningún tipo de control. Entonces, esta prueba la podemos realizar frente de repente a cualquier duda de determinar de dónde podría estar viniendo esta hormona o la formación del síndrome de Cushing para el neoplásico. Podemos también hacer a nivel de lo que es la base del cráneo el cateterismo del seno petroso también para poder diagnosticar justamente este estímulo con la inyección de corticoides y vemos en todo caso la supresión del estímulo y la formación de la TH. Entonces también podemos solicitar pues justamente exámenes para buscar tumoraciones, porque si estamos pensando en que algún órgano está produciendo esta hormona, pues al hacer de repente un adecuado estadiaje o buscar de repente el diagnóstico con una buena tomografía o una resonancia de algunos puntos, podemos también encontrar masas que podrían ser las causantes justamente de la producción excesiva de esta hormona. En algunos casos podemos utilizar la gammagrafía con nitrótido. ¿Por qué? Porque esto justamente va a ser en aquellos neuroendocrinos en donde los receptores van a captar esa sustancia y nos van a decir de forma indirecta pues que efectivamente estas células están como que mucho más ávidas para poder absorber este tipo de nitrótide, de los análogos de la somatostatina. Entonces nos va a hacer presentar que estas hormonas o estos grupos celulares están activos y pueden ser productores justamente de esta hormona. Y en algunos casos, pues incluso el PET-CT es sobre todo para buscar el foco de producción de esta hormona. Entonces, el diagnóstico diferencial va a ser con las dosis altas de dexametasona y también vamos a encontrar acá de repente cuadros bastante característicos como retención de líquidos, la hiperglucemia, psicosis, equimosis e infecciones, porque recordemos que el exceso de corticoides también nos van a generar algún trastorno a nivel de lo que va a ser inmunidad. Entonces, el tratamiento nuevamente va a ser de repente retirar la suprarrenal para evitar la producción de más corticoides o tratar el tumor de base directamente. También es importante, como les mencionaba en la anterior lámina, pues tener el cuidado adecuado con lo que va a ser la producción, la presencia de hormonas de infecciones oportunistas, porque justamente se va a producir un cuadro un poco de una inmunodepresión caracterizada por este aumento de corticoides. ¿Podemos utilizar profilaxis? Sí, se puede utilizar si en el caso de que de repente tengamos todavía una duda o todavía no tengamos el diagnóstico directo para hasta poder tratar la causa principal. Podemos utilizar fármacos también, pues en nuestro repertorio tenemos el ketoconazol, que justamente va a inhibir a las hormonas, a las enzimas de las suprarrenales, a varias enzimas suprarrenales para la producción justamente de esta hormona. Hay que vigilar la hepatotoxicidad que puede producir este antimicótico bastante clásico. Podemos utilizar también estos fármacos de acá, no los tenemos, pero también tienen que ver mucho con el efecto adrenolítico, justamente dirigidos a la suprarrenal para ayudar justamente a la disminución de la producción de esta hormona. Podemos utilizar también bloqueos de la parte del glucocorticoide con estos agonistas de los receptores del corticoide, que tampoco, bueno, los menciono por cultura en todo caso para que tengamos en referencia. Y por último, pues el tratamiento quirúrgico con la resección de este tumor o quitar de repente la misma suprarrenal, pues va a ser muchas veces lo que va a causar la presencia o la disminución o abolición de la función y por ende pues también controlar este síndrome para neoplásico. Al igual que justamente en todo lo que es medicina, pues siguen habiendo productos de investigación que tienen que ver con anticuerpos justamente contra esta hormona y inhibidores selectivos justamente de glucocorticoides para evitar de repente generar hepatotoxicidades o toxicidades por otros órganos al tratar de controlar justamente esto. Entonces lo principal, bloquear cortisol y tratar la tumoración sería en todo caso el resumen de toda esta lámina para poder entender. También pueden haber
cuadros de hipoglicemia o para neoplásicos que cuadren hipoglicemia, porque esto vamos a ver que se va a producir un precursor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, que es el que va a generar, pues, aumentar justamente producido en los tumores mesenquimales, hepatocarcinoma, y aquellas tienen una característica, sobre todo que sean en tumores mayores de 10 centímetros, son los famosos tumores múltiplos que podrían presentar. Entonces acá los cuadros de hipoglicemia son bastante severos y sobre todo tienen una característica en aquellos pacientes, sobre todo que despiertan y tienen glicemias muy por debajo de lo normal. Entonces todo esto se puede ver por justamente alteraciones de las proteínas transportadoras de lo que va a ser la insulina, o sustancias que van a tener justamente este efecto que tiene la insulina, y la producción justamente de hipoglicemias severas en ayunas en los pacientes. Vamos a tener este efecto de este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, y también va a alterar a los factores de crecimiento tipo 1, que van a tener que ver justamente con todas estas vías metabólicas para lo que es la eliminación y consumo de azúcar. Van a haber órganos que van a estar de repente mucho más comprometidos. A nivel de lo que va a ser músculo, pues con aumento de la captación de la glucosa, los músculos van a ser un poco más captantes justamente de esto, de la glucosa, la van a consumir más rápido. La parte del tejido adiposo, que también va a aumentar lo que es la captación de la glucosa, disminuyéndose la lipólisis, que podría de repente estar alterada o como respuesta a un cuadro de hipoglicemia en el organismo, y por ende también, pues a nivel del hígado, lo que va a disminuir es la gluconeogénesis. En todo caso, pues justamente porque al disminuir esta gluconeogénesis no tenemos la opción de repente de poder compensar este cuadro que se puede producir de forma en los pacientes de forma directa. Entonces, si este tumor ha metastatizado, por ejemplo, y ocupa gran parte del hígado, pues mucho menos va a ser también la formación de la glucogénesis, asociado de repente a esta sustancia que lo que va a generar es disminuir la producción de la glucosa a base de lo que va a ser. Entonces, en el caso de hipoglicemia, lo que vamos a encontrar, como les mencionaba, es típicamente por la mañana. Vamos a encontrar alteraciones adrenérgicos como sudoración, temblor, palpitaciones, neurogluconépticos por como mareo, confusión, convulsiones, coma en general. Y lo más importante es que una vez que se consuma de repente carbohidratos o canalizamos glucosa, pues va a mejorar. Pero normalmente en un paciente que está en las condiciones adecuadas, cuando uno le da glucosa o le da alimento, esto es durante un momento y luego el mismo cuerpo empieza a tener los mecanismos de acción, ya sea de la gluconeogénesis o de la lipólisis en general, y se regulariza. Pero en este caso puede mejorar por un momento, pero luego reaparecer luego de varias horas de ayuno si es que el paciente no se lo compensa. Entonces aquí mayormente lo que vamos a encontrar, pues, son síntomas de hipoglicemia, la famosa triada de Whipple, la glucosa plasmática menos de 55, y una vez que se dé la glucosa, pues va a haber el alivio justamente de los mismos, pero con la condición de que puede reaparecer luego de horas si el paciente no se alimenta. Entonces acá vamos a encontrar insulina suprimida, podemos encontrar ese factor, como les decía, de insulina tipo 2, que puede estar normal o anormal dependiendo mucho de la cantidad de sustancia que se segrega por las células neoplásicas. Y aquí lo que vamos a encontrar en grandes dosis, pues son también trastornos neurológicos directamente asociados a la ayuda. El tratamiento, pues lo principal es suspender todo fármaco que cause hipoglicemia. Se puede dar de repente comidas frecuentes, sobre todo en la noche, para que el paciente no llegue a tener de repente cuadros de hipoglicemia severas en ayuna. Podemos darles infusiones de glucosa en la noche, justamente para prevenir estos cuadros de hipoglicemia severa en ayunas. Podríamos darle glucagón, por ejemplo, para estimular la gluconeogénesis, dependiendo también de la reserva, ¿no? Si tenemos poca reserva, tenemos que de repente aplicar un poquito más, o en todo caso limitar un poco el uso, porque no vamos a tener la reserva o la forma de cómo darle glucocorticoides justamente para aumentar también esta gluconeogénesis y disminuir la captación periférica de lo que es azúcar. Podemos dar en algunos casos hormona de crecimiento también para estimular o ayudar con este secuestro de la sustancia parecida a lo que es la insulina tipo 2. Y en primer lugar, pues la resección del tumor que ha generado todo eso también es parte del tratamiento definitivo. Una vez que nosotros acabamos o localizamos el tumor y se hace la exéresis o la operación, pues muchas veces este cuadro de hipoglicemia severas pues llegan a calmarse rápidamente. Entonces, es importante por eso, como les mencionaba, luego de que tengamos de repente síntomas un poco inespecíficos, hacer un buen rastreo para poder diagnosticar, localizar la tumoración, porque esto en parte sí va a ser parte del tratamiento general de cualquiera de los síndromes para neoplásicos mencionados anteriormente. Entonces, podemos tener también otro tipo de tumores, no los voy a tocar, son mucho más raros, por ejemplo, de lo que son secretores de hormona
de la gonadotrofina coriónica, secretores de lo que es el FGC23, que tiene que ver con estimulación endogénica, de hipotiroidismo, que también se puede presentar, en donde vamos a encontrar no solamente de repente hallazgos claros como disminución del fósforo sérico, de las hormonas tiroideas, diferentes tipos de cuadros que van a generar todo esto y la forma de poder hacer un diagnóstico de repente también de estos cuadros. Como ustedes pueden ver, en realidad, pues cada tipo celular o cada tipo de sustancias hormonales que tenemos pueden ser secretadas justamente por una célula neoplásica. Entonces hay que tener en cuenta también la producción o presencia de otro tipo de lesiones justamente a causa de estos síndromes paraneoplásicos femeninos. Esta es la parte más común, más amplia y la que de repente podemos encontrar un poquito más frecuente en nuestra práctica diaria, con cuadros como problemas de sodio, de potasio, sudoraciones, aumentos de peso. En general, pues nos hacería o nos llevaría de repente a pensar en un síndrome paraneoplásico del tipo endocrinológico. Bien, pero también se ha visto que pueden haber síndromes paraneoplásicos hematológicos. Y dentro de estos síndromes hematológicos, nuevamente, cabe resaltar acá que son aquellos que van a presentarse en la línea roja, en la línea blanco-plaquetaria o tal vez en el sistema de coagulación. Son los puntos en los que podemos encontrar de repente alteraciones cuando se presentan estos síndromes paraneoplásicos. Nuevamente, el mecanismo no es por invasión ni tampoco por de repente efectos secundarios de la quimioterapia. Y acá hago mención porque, como vimos de repente en la clase pasada, si tenemos un paciente con una neutropenia, pues podría ser justamente por un tratamiento. En este caso son cuadros que se presentan sin ningún antecedente probablemente de tratamiento o la presencia de alguna tumoración que hayamos podido ver. En este caso, pues las hormonas lo que van a producir justamente sustancias extrañas. La tumoración va a producir factores de crecimiento, citocinas, factores de coagulación alterados, que lo que van a generar pues es justamente disminución de a veces o producción excesiva de cualquiera de las líneas celulares, o disminución de las mismas, o alteraciones de la hipercoagulabilidad por justamente esta presencia de sustancias coagulantes a nivel sanguíneo. Podemos encontrar, por ejemplo, cuadros de eritrocitosis con aumento de lo que no son los eritrocitos, granulocitosis, trombocitosis, eosinofila y tromboflebitis, y cada uno de ellos de repente está asociado con un tipo de cáncer diferente. Por ejemplo, en eritrocitosis vamos a encontrar el cáncer renal, el hepatocarcinoma, etc. Y lo que vamos a encontrar acá es una secreción de eritropoyetina un poco más aumentada. Entonces, en general, cualquiera puede aumentarme de repente el número de todo o de cada una de las líneas que encontramos a nivel de lo que es la parte sanguínea. En el cuadro de una eritrocitosis, por ejemplo, lo que vamos a encontrar acá es un aumento de la masa de los glóbulos rojos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tumoraciones sólidas, sin que exista de repente una enfermedad directa, como por ejemplo la policitemia vera, que es lo más clásico que vamos a encontrar en este caso. Estas células cancerígenas lo que van a activar justamente es vías genéticas para la eliminación o crear un efecto de hipoxia. Entonces, al momento de crear esta sensación de hipoxia en el organismo, el cuerpo va a empezar a segregar sustancias como la eritropoyetina, que es lo que va a aumentar el número de glóbulos rojos sin que necesariamente sea un cuadro de esta hipoxia, como podría pasar de repente en una poliglobulia adaptativa en un paciente que, por ejemplo, está trabajando acá y se va a la sierra a 4.000, 4.500, entonces ahí sí va a haber un aumento justamente de la producción de glóbulos rojos. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, sobre todo en aquellos tumores como un hemangioblastoma de repente cerebeloso, hasta un 15% de estas eritrocitosis, en un hepatocarcinoma o un hepatocarcinoma hepatocelular también está en un 10%, y en aquellos tumores de células renales hasta un 3%. Entonces, tenemos que acá también ver que va a haber cuadros que pueden producir justamente esta eritrocitosis sin que sean de repente paraneoplásicos. Y en esta columna podemos ver, por ejemplo, las diferencias entre una paraneoplásica y una poliglobulia B. Entonces, acá cada una de ellas pues tiene de las características. Por ejemplo, si queremos hablar de una esplenomegalia, pues es raro la paraneoplásica, pero es muy frecuente la poliglobulia vera. Una trombocitosis pues puede estar variable o alterada otra línea, pero si en la poliglobulia vera también vemos acá que está alterada de forma frecuente. Igual la leucocitosis. Y va a responder, por ejemplo, acá también, si tratamos el tumor, pues este síndrome de eritrocitosis también tiene que ir disminuyendo, o en el caso de la poliglobulia vera con la presencia de flebotomías, sangrías o alteraciones de repente con hidroxicarbonuria para poder eliminar estas células, estos glóbulos rojos en exceso, pues justamente pues el tratamiento es sumamente diferente, pero los síntomas son muy parecidos. Entonces, tratamiento curativo de una paraneoplásica, resección del tumor. Podemos también tratarlo con flebotomías, por supuesto. Si con el paciente todavía no tenemos el diagnóstico o no tenemos la localización del tumor, pues
también la podemos hacer de repente justamente flebotomías o sangrías para ayudar a evitar la clínica que se puede producir con estos cuadros. Entonces, en general, cualquier línea, como les mencionaba, puede producir. Si son granulocitos, por ejemplo, los neutrófilos, pues también vamos a tener ciertas características. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la mayor parte va a ser causada por tumores de pulmón o tumoraciones pulmonares, que tienen que ver justo con aumento de plaquetas, eosinofilia, y a diferencia de esos que son trastornos sanguíneos, en la eosinofilia hay una característica diferente, en donde lo que sí vamos a encontrar acá, por ejemplo, son trastornos directamente en el sistema respiratorio. Muchas veces vamos a encontrar cuadros de disneas, sibilancias, infiltrados pulmonares en los casos que encontremos el 1% de sus pacientes con cáncer, en donde el tratamiento pues justamente va a ser con tratamientos sintomáticos, corticoides, inhaladores, etc. Pero cada una de estas líneas puede estar alterada a causa de diferentes tipos de cáncer. Otro de los eventos que vamos a encontrar justamente con los trastornos paraneoplásicos hematológicos también es la tromboflebitis o trombosis venosa, porque la gran parte de los pacientes con cáncer, un 15%, me va a hacer un trastorno de una trombosis venosa profunda o central y lo que son tromboflebitis. Casi el 5% de estos cuadros va a debutar justamente hasta en un año con un proceso neoplásico. Más o menos también va a haber una relación en pacientes postoperados un poco más alta y también se encuentran cuadros de trombosis asociados a quimioterapia. Esto es un poco las líneas generales, nos vamos a centrar sobre todo en estos dos datos porque la gran mayoría de pacientes pueden ser susceptibles a hacer trombosis venosa. Hay un síndrome clásico, que es el síndrome de Trousseau clásico, que tiene que ver justamente con trombosis migratorias o recurrentes. Encontramos pacientes que puedan tener varios cuadros de trombosis sin ninguna causa, pues pensemos de repente hay un poquito mal, que podría estar tratándose de un carcinoma visceral, sobre todo lo que es páncreas. Entonces, en pacientes que encontremos de repente cuadros de trombosis venosa profunda, que no tengan mucha relación con otros cuadros de hipercoagulabilidad y que tengamos de repente la sospecha de un paciente con baja de peso, dolor, etcétera, o alteraciones de algunos otros medidores laboratoriales, pues tendríamos que pensar también acá que podría estar tratándose de un paraneoplásico que estaría precediendo justamente a la aparición de un páncreas. A la cabeza vamos a encontrar siempre el páncreas, que es el clásico, son de los tumores más trombogénicos que pueden existir. Pulmón también es otro de los mecanismos que pueden generar una enfermedad de trombosis en general o tromboflebitis. Mama, ovario y en general pues estos con mucho menor porcentaje pero también presentes. Entonces, este síndrome de Trousseau, para que podamos de repente entenderlo analógicamente, pues si encontramos en varios puntos distintos, siempre vamos a tener que pensar primero en lo que va a ser una tumoración oculta y dentro de esas tumoraciones ocultas a la cabeza va a ser lo que se va a hacer páncreas. Estas células tumorales, justamente como les mencionaba, secretan sustancias procoagulantes que van a activar toda la cascada y por ende pues se pueden producir en diversos puntos justamente cuadros de trombosis. Estas trombosis atípicas, nuevamente, si no encontramos una causa, pues busquemos una causa neoplásica visceral. Y a la cabeza, nuestra primera opción siempre va a ser páncreas, por ejemplo. Entonces, vamos a poder encontrar en todo paciente que tiene alterado estos tres puntos, pues la presencia o la persistencia o la posibilidad de hacer una trombosis. Si encontramos un paciente con cuadros de estas, ya sea por inmovilización, por obstrucción, por postoperatorio en general, asociados a un daño endotelial, ya sea por presencia de catéteres o quimioterápicos en general, o cuadros de hipercoagulabilidad, lo que vamos a generar pues, es que este riesgo de trombosis aumente en este caso. Fármacos que también podrían producir, pues como les mencionaba al inicio, pueden ser estos de acá, a la cabeza cisplatino, que también hay que tener en cuenta cuando tomamos o tengamos que dar la decisión de dar un tratamiento. ¿Por qué lo menciono? Porque si ya tenemos un paciente que está debutando con un paraneoplásico de trastorno de coagulabilidad y voy a agregar de repente una quimioterapia asociada con estos fármacos, pues el riesgo de que podamos aumentar es mucho más alto. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con tumoraciones de páncreas, puedo aplicar este índice. No es tan preciso, pero nos puede ayudar, por ejemplo, en aquellos pacientes para predecir el riesgo de tromboembolias, por ejemplo, trombosis, sobre todo en aquellos que vamos a determinar darle un tipo de quimioterapia basado en escalas, por ejemplo, y a mayor tipo de porcentaje, a mayor de 3 puntos que tengamos positivos, pues la probabilidad de que nos haga de repente un cuadro de tromboembolia o trombosis, pues es mucho más alta. ¿Bien? Entonces, en estos tipos de cuadros clínicos que vamos a encontrar en estos pacientes con trombosis venosa profunda, sobre todo a nivel de miembros inferiores, pues vamos a encontrar aquellos que tengan formas recurrentes en diferentes puntos de la pierna, por ejemplo, caracterizados
por dolor, edema de la pierna, puede haber signos locales de inflamación como calor local, cambio de coloración, eritema, esta tromboflebitis migratoria, que es lo que hemos visto que puede estar presente en la misma pierna en diferentes puntos. Podemos ver si se asocia, por ejemplo, cuadros de disnea súbita o dolor torácico o desmayos de estos pacientes, pues de repente ya el compromiso que no solamente está en miembros inferiores, sino que también ya pasó a la parte de lo que es la embolía pulmonar o la tromboembolia pulmonar en general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder diagnosticarlos? Pues si tenemos la presencia de una pierna inflamada, con edema y con antecedentes de una tumoración o que estemos sospechando, un Doppler nos puede ayudar muchas veces para poder ver si es que hay o no hay estrombósis venosis profunda. El dímero D, al igual que otros exámenes que conversábamos en la mañana, no nos pueden ser muy útiles, sobre todo en pacientes con cáncer. En un paciente, por ejemplo, que tenga una alta o moderada probabilidad de hacer un TEP, ya sea por operación, ya sea por postración, en general, pues el dímero D es un factor bastante importante que nos puede dar una probabilidad o nos puede anunciar que este paciente podría ser en algún momento o está haciendo un proceso de una tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Pero en este caso, en cáncer podría estar elevado, no necesariamente por la enfermedad, sino por otros tipos de causas. Recordemos que no solamente la trombosis va a producir este aumento. En embolia pulmonar pues puedo producir desde una radiografía, si es que no tengo los medios adecuados, y si tengo ya de repente la certeza y estoy en un centro en donde me permite justamente hacer el diagnóstico, con un angioten pulmonar, pues tengo mayormente acá el diagnóstico ya hecho. Entonces tenemos que utilizar acá justamente para poder determinar el tratamiento y el diagnóstico. Puedo utilizar también la gamografía de ventilación perfusión, también lo puedo usar. Esto me va a definir un poco los segmentos que pueden estar comprometidos para hacer el diagnóstico adecuado. ¿Y por qué es importante? Pues esto nos va a determinar el uso o el tratamiento que son a base de anticoagulantes justamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tratar en estos pacientes? Pues anticoagular de forma efectiva, porque como vemos, esos números lo que van a generar a veces hasta daños irreversibles dependiendo de dónde se encuentren localizados. Para poder hacer esta anticoagulación, pues podemos usar heparinas no fraccionadas, lo que más suelen usar, por ejemplo, en trombosis venosa asociados a lo que son cuadros periféricos. No es la recomendable porque necesita justamente la monitorización de lo que es el tiempo de hacer de tromboplastina cada 2 horas, hacerlo de forma gradual y estar midiendo justamente los mismos. Si es que los menciono, por en el caso que no tengamos de repente un anticoagulante a la mano, pues lo podemos hacer, pero con un control estricto y de repente permanente para evitar pasarnos o sobrellevarnos a cuadros de hiperarticoagulación. Lo que normalmente podemos utilizar acá pues son heparinas de bajo peso, como la enoxaparina, que tiene la ventaja de que si necesitamos hacer un procedimiento, suspenderlo y poder continuar con nuestro régimen normal. Podemos pasar en lo que es anticoagulación con warfarina. El problema de acá también es de que pues para llegar justamente a estos niveles de INR entre 2 y 3 y tener una adecuada anticoagulación tenemos que monitorizar laboratorialmente al paciente. Entonces creo que la relación acá entre menos de repente invadamos al paciente es mucho mejor. Entonces es una opción, si es que no tengo otro anticoagulante, pues acá utilizarla, pero siempre monitorizando lo que es el INR entre 2 y 3. Podemos utilizar de repente justamente con los de bajo peso, que son las que nos ayudarían para evitar estos controles, o utilizar de repente los nuevos anticoagulantes orales, como el apixaban, rivaroxaban en general, porque estos dan un adecuado tratamiento. Podemos suspenderlos para hacer cualquier otro tipo de actividad o de examen que tengamos que hacer invasivo al paciente, y lo mejor es que no vamos a tener ni monitorización, ni interacciones, ni con el paciente, ni con la dieta, porque normalmente cuando se inicia warfarina, pues hay toda una cantidad de indicaciones, no solamente a nivel de lo que es el paciente, sino también en la dieta, para poder alcanzar estos niveles adecuados. Pero en realidad la conclusión es de que la anticoagulación en estos pacientes pues se tiene que dar cuando se presenten esos cuadros de trombosis venosa profunda. Al igual que en cualquier otro paciente son de 3 a 6 meses, pero muchas veces por el estado de hipercoagulabilidad, por el mismo aumento de las plaquetas en general, el paciente queda con anticoagulación ya de por vida, por el riesgo justamente de que se puedan formar nuevos focos y elaborar más sustancias anticoagulantes o procoagulantes, mejor dicho, para que se pueda generar pues, nuevos cuadros de tromboembolismo. ¿En cuáles no se utiliza de repente una anticoagulación sin el uso de filtros? Pues en el caso, por ejemplo, de metástasis cerebrales o derrames pericárdicos, si tenemos pacientes que están de repente con una regulación, no le puedo dar porque el paciente ya de por sí tiene una metástasis
cerebral que me podría sangrar, o tiene un cuadro de un derrame pericardio que me podría sangrar también, entonces en este caso pues anticoagularlo sería demasiado riesgoso. Entonces podría utilizar ya un tipo de cirugía invasiva donde sea a base de filtros para evitar justamente que los trombos generen de repente alguna alteración o algún tipo de daño permanente en lo que son nuestros vasos sanguíneos. Profilaxis, como les mencionaba, en todo paciente que va a ser sometido a cirugía también es importante, y sobre todo si se va a dar quimioterapia, pues valorar ese índice para evitar problemas de tratamiento de trombosis venosa profunda. Entonces, es un poquito más ameno de repente la parte hematológica, lo podemos ver con mayor facilidad, el paciente lo vamos a eliminar. Si llega un paciente con una pierna hinchada, con dolor, con antecedentes de repente de baja de peso, pues lo primero que nos tenemos que venir a la cabeza es que se podría tratar de un paraneoplásico. Más fácil también para diagnosticar porque podemos encontrar de repente doppler venoso o un doppler arterial o venoso en estos centros para poder hacer el diagnóstico y empezar con una anticoagulación del tomograma. Otro de los puntos que tenemos acá son los síndromes paraneoplásicos dermatológicos, que son de repente los más fáciles de poder diagnosticar, y fáciles porque la piel es lo que nosotros vamos a ver en un paciente de primera entrada. Entonces, estos síndromes paraneoplásicos dérmicos muchas veces el 30% son el primer signo de alarma, y algunos de estos, de todos los cánceres, casi el 7 al 15% de estos cánceres tienen esta manifestación cutánea. Entonces, acá también vamos a encontrar que va a haber alteraciones de la piel, no necesariamente por invasión de la enfermedad nuevamente, ni tampoco de repente por metástasis cutánea, sino son lesiones en la piel distintas al cuadro que de repente las ha producido o que está cerca. Y muchas veces es el primer signo de alerta de un cáncer oculto, a diferencia de repente de los endocrinológicos o de repente de los hematológicos, pues muchas veces solamente con ver la piel del paciente podemos ya estar frente justamente a estos síndromes o previos a la presencia de un tumor en unos cuantos meses o de repente en las cuantas semanas que tengamos para hacer el diagnóstico. Entonces, necesitamos justamente que se puede presentar de curso paralelo, se ajuste la tumoración con la manifestación dérmica, o simultáneos que justamente aparezca de repente una nodulación y encontremos de repente al día siguiente alteraciones muy cercanas a ellas, y las asociaciones son bastante frecuentes. La rareza de las dermatosis en todo caso ya son en relación con otro tipo de alteraciones, no solo dermatológicas, sino también alteraciones musculares, como las vamos a ver de repente durante esta parte de la exposición. Entonces, los principales síndromes que vamos a encontrar acá pues son la acanthosis nigrans, que es el más frecuente, asociado a un adenocarcinoma gástrico entre un 55 y un 73%. Vean la cantidad el aumento que podemos encontrar en este tipo de cáncer, de adenoma cáncer gástrico, con esta acanthosis nigrans. Entonces, no toda acanthosis nigrans tiene que ver necesariamente con un trastorno metabólico, como es de repente un problema de insulina o de repente de glucosa directamente, sino que también hay que ver en esto y va a haber características como las que vamos a ir viendo. Por ejemplo, son pacas terciopeladas, hiperpigmentadas, puede estar presente en aquellos pacientes mayores de 40 años con un inicio brusco y una evolución rápida, no como de repente en aquellos pacientes jóvenes que encontremos de repente lesiones de hiperpigmentación asociadas aquí a palmas, a mucosas, etc. Y lo que vamos a encontrar acá, por ejemplo, es que el 90% pues están asociados justamente a tumoraciones gastrointestinales a la cabeza, lo que es el adenocarcinoma gástrico. Entonces, son lesiones, como vemos, aumentadas de coloración, un poquito de repente con esa organización aterciopelada, lo que es cuello, axilas, palmas y zonas de repente de pliegues en donde vamos a tener que examinar. Por eso, nuevamente, la importancia de revisar adecuadamente al paciente que llegue a sus manos para poder estar atentos a estos cambios. Otro de los signos que vamos a encontrar, o de los síndromes que vamos a ver, es el síndrome de Lesser-Trelat, que también es asociado a lo que es el adenocarcinoma gástrico, hasta en un 45%. La mayor parte de estas lesiones vamos a encontrarles a nivel troncular, pero pueden estar en cualquier zona del organismo. Vamos a encontrar, por ejemplo, queratosis seborreicas, alteraciones de repente maculares, en general en toda la espalda. Muchas veces el paciente va a referir que ha empezado de forma rápida, son pruriginosas, son muchas veces el verdadero marcador paraneoplásico, y también están asociados no solamente a gástrico, sino también a colon, a presencia de tumoraciones en pulmón y a linfomas. Entonces, si ustedes ven esta lesión, por ejemplo, estas lesiones, podemos encontrarlas en pacientes mayormente adultos que ya han pasado de repente por varios cuadros, pero si vemos este tipo de lesiones con eritema, pápulas, pruriginosas y con un crecimiento rápido en pacientes jóvenes, pues es altamente sospechoso que se trate justamente de una lesión paraneoplásica.
Bien, entonces para poder en todo caso ver acá, la piel va a ser como un espejo. Si encontramos lesiones a nivel de cuello, axilas, como les mencionaba, aterciopelado, siempre tenemos que primero encontrar o definir o hacer el diagnóstico diferencial con lo que les decía, resistencia a la insulina. Y si es de inicio agudo, por ejemplo, como les mencionaba, pues lo primero en la cabeza va a tener que ser pensar en una neoplasia y de origen gástrico. Y también este signo, como les mencionaba, en pacientes de repente jóvenes o que tenga una aparición súbita explosiva y no sea con el tiempo, pues también hay que pensar en una lesión también de origen gástrico o a nivel de pulmón o linfomas que podrían estar generando. Entonces, estas alarmas sí nos tienen que como que estar despertando y revisarlos adecuadamente, y como ustedes ven hay zonas preferentes en donde que nos va a poder ayudar un poco más con lo que va a ser el diagnóstico para poder evaluarlas y identificarlas adecuadamente. Dentro de las otras que debemos encontrar, pues tenemos la ictiosis adquirida, sobre todo acá está presente en lo que es la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin directamente. Está sobre todo en áreas extensoras de piernas y brazos. Vamos a encontrarles alteraciones de descamación con zonas de piel seca, escamas blanquecinas, crepuscas que se desprenden del paciente. Lo importante es que se va a presentar en una edad adulta, no ha habido un antecedente de repente de ninguna otra lesiones a nivel de lo largo de toda la vida del paciente. Vamos a encontrar aquí que la ausencia del estrato granuloso no va a haber esa capa que fije y que la piel prácticamente pues como que se vaya descamando, y la asociación mayor fuera de lo que va a ser linfoma de Hodgkin, pues también podemos encontrar en sarcoma de Kaposi, en mama y pulmón. Si ustedes por ejemplo hacen un poco de memoria y han estudiado sus enfermedades de genéticas o alteradas de nacimiento adquiridas, pues vamos a ver que la ictiosis es mucho más en aquellos pacientes bebés pequeñitos que nacen justamente con estas alteraciones. Pero si vemos este tipo de lesiones en pacientes adultos, la primera opción que tenemos es pensar siempre en linfomas. Entonces, ustedes ven pacientes adultos que pueden tener justamente estas lesiones, estas escamativas, y si le hacemos la biopsia con disminución o ausencia de lo que es el estrato granuloso, pues prácticamente ya es un diagnóstico bastante claro de que podemos estar frente a un síndrome paraneoplásico tipo ictiosis adquirida. La dermatomiositis, como lo mencionábamos acá, pues no solamente es una alteración dérmica, sino también con músculo. Y vamos a encontrarles en aquellos pacientes que sean mayores de 40, sobre todo asociados a cáncer de mama o ovario y pulmón. Entonces, acá hay una clásica asociación, tiene puntos clásicos de presentación como párpados, las manos, el cuello y el escote. Va a haber estos párpados violácicos que son el eritema heliotropo característico, pápulas de Butrón a nivel de lo que son articulaciones de dedo, alteraciones a nivel de lo que va a ser el escote, dérmicas directamente, y todas estas lesiones dérmicas asociadas a un problema de debilidad muscular proximal. Si asociamos esto, pues estamos prácticamente frente a una dermatomiositis. Entonces vamos a encontrar los famosos nódulos de Gottrum a nivel de lo que son los deditos, bastante característicos. Podemos encontrar el heliotropo a nivel de lo que son la zona de párpados, estos párpados menos violáceos también. Y si a esto pues justamente le encontramos las lesiones, estamos frente justamente a una alteración no solamente de piel, con estas alteraciones a nivel de lo que es el signo de Chal, sino también pues vamos a encontrar asociaciones como disminución o atrofia perivascular, toxicidad también aquí va a haber como el fenómeno de tipo 1, y lo que va a generar es no solamente lesiones dérmicas, sino también disminución de la fuerza y debilidad a nivel de lo que son las extremidades. Casi un 15% de estos pacientes que presenten estas asociaciones entre lo que es piel y lo que es la parte de repente de músculo o debilidad muscular, pues estamos prácticamente en un diagnóstico paraneoplásico sistémico directamente. Bien. Otro de los síndromes que vamos a encontrar pues es el síndrome de Sweet, que también tiene que ver en relación con lesiones o tumoraciones hematológicas como la leucemia. Vamos a encontrar lesiones en cuello, extremidades, placas dolorosas, también eritematosas, pero acá lo característico es que son dolorosas, que pueden asociarse a fiebre. Acá hay un neutrofílico sumamente denso a nivel de lo que es la biopsia. Y también vamos a encontrar síndromes mielodisplásicos. Como vemos, pues no solamente van acompañados de leucemia, sino también alteraciones a nivel de la médula. Y la asociación es básicamente más con leucemias o alteraciones de la sangre directamente, y son poco frecuentes en los tumores sólidos. Entonces, si encontramos de repente este tipo de lesiones dolorosas en pacientes jóvenes, pues la mayor parte están asociados justamente a problemas de leucemia, más que de repente una tumoración sólida, como es el caso de la oncología.
Otra lesión que es bastante característica y prácticamente es patognomónica, pues es el tema de hiatus repens, que tiene que ver justamente con aquellos pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo el microcítico, que es en la cabeza el que está presentando de repente más lesiones. Aquí vamos a encontrar lesiones generalizadas, ya no solamente a nivel de extremidades o de repente de cuello, como hemos visto en las anteriores para neoplásicos, sino que aquí son lesiones concéntricas que pueden estar en todo el organismo, migran rápidamente, empiezan a aparecer en diferentes puntos y pueden estar asociadas también a lo que es cáncer de mama y esófago. Entonces, si encontramos un tipo de lesión tipo como las venas del árbol, pues es prácticamente ya un signo de que está sucediendo un cáncer en este paciente. Entonces acá definitivamente lo que vamos a ver acá es que la piel nos está hablando y la piel nos va a decir de repente para dónde dirigir nuestros diagnósticos. Puede haber también pérficos para neoplásicos, sobre todo asociados al linfoma, que se van a encontrar sobre todo lo que es piel, mucosa, son alteraciones a nivel de boquita, de repente dolorosas, erosivas, son ampollas flácidas que se van a retirar con bastante facilidad. Vamos a encontrarlos sobre todo en la enfermedad de cáncer o en timomas, y la mortalidad es bastante alta porque se pueden infectar con mucha facilidad. Y como vemos, pues también son en pacientes mayores en los que podemos encontrar estas lesiones que podrían generar no solamente dolor, sino también infecciones generalizadas dependiendo de la extensión que tenga, y que también nos podría hacer pensar que estamos frente a un síndrome paraneoplásico. Dentro de lo que va a ser también otras reacciones dérmicas, pues tenemos acá lo que es el flushing o carcinoide, que tiene que ver con los tumores neuroendocrinos tipo carcinoide, que se da sobre todo en cara y cuello. Vamos a encontrar acá un eritema característico a nivel de la carita, pueden estar asociados a broncoespasmos y diarrea. Tienen que ver, por ejemplo, acá con alteraciones o metabolismos hepáticos, sobre todo cuando estos tumores carcinoides tienen una base en la parte hepática, y podemos para el diagnóstico encontrar al ácido 5-indolacético elevado en orina para hacer el diagnóstico. Entonces, pacientes que de repente encontremos estos flushing asociados con diarrea, pues también podremos estar hablando de un carcinoide o un síndrome carcinoide que se esté desarrollando, y por ende pues también pensar que alguna lesión para o endocrinológica o neuroendocrinológica podría estar presente en el paciente. Entonces, haciendo de repente un poquito de resumen, pues vamos a encontrar justamente los principales de estos signos y la asociación de tumor más frecuente que podemos encontrar. El diagnóstico necesariamente pues son pacientes mayores de 40 con dermatosis atópicas, muchas veces de inicio rápido, súbito. Podemos asociarlos también con síntomas como pérdida de peso, astenia, y lesiones dérmicas, pues prácticamente ya estamos ante la sospecha de un síndrome paraneoplásico dérmico. Podemos hacer biopsia, como hemos visto, nos va a poder orientar de repente a qué tipo de lesión es. Podemos solicitar hemogramas, proteínas, justamente para ver si no hay cuadros de repente con otro tipo, como las leucemias que les mencionaba, marcadores tumorales, tomografías para buscar de repente la presencia o no de una tumoración sólida causante de estos síndromes paraneoplásicos. El tratamiento en todo, cualquiera de estos tipos, fuera de los tópicos de repente de cremas hidratantes, de antibióticos locales, etcétera, pues es tratar el tumor base. Si nosotros tratamos el tumor base, una vez diagnosticado, pues estos signos desaparecen. Entonces, lo que podemos hacer también es justamente, como les mencionaba, dar un tratamiento sintomático de estas lesiones hasta que podamos de repente llegar al tratamiento definitivo. Bien. Entonces, creo que de los más bonitos son los neoplásicos, los paraneoplásicos dermatológicos, porque los podemos ver, son un poquito más identificables por ustedes, porque nosotros tenemos que hacer una serie de estudios. Y los que vienen a continuación pues se hacen un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque van a dar síntomas muy parecidos de repente a trastornos neurológicos comunes, donde los que tenemos que hacer definitivamente acá es rozar anticuerpos, que es lo que va a ser la causa patognomónica para el desarrollo justamente de estos síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos pues muchas veces están presentes en el 60% de los casos de estos tumores, aparecen antes del diagnóstico, y no solamente estoy hablando en meses, sino de repente entre 6 a meses, por lo que algunos se recomienda, pues, por ejemplo, estos estudios pueden hacerse cada 6, cada 3 meses para poder identificar la presencia o no de esas tumoraciones. Nuevamente, el diagnóstico son lesiones o síndromes neurológicos que no están causados por metástasis directa, por complicaciones como coagulopatías, por ejemplo, a nivel, o de repente efectos de la quimioterapia. Son lesiones o manifestaciones que se van a presentar en pacientes como cualquier otro, que no tengan de repente asociado para poder decir que son paraneoplásicos. Si ya tienen relación con cualquiera de estos, pues ya dejan de ser paraneoplásicos, son consecuencias o secuelas de la tumoración. Estos se presentan antes. Casi en el 0,5 al 1% van a estar de todos los cánceres presentes. Podemos encontrarlos en un 2 a 3% en los microcíticos de pulmón y los neuroblastomas,
Y uno de los tumores que mayormente va a presentar estos paraneoplásicos neurológicos son los timomas. Hasta en un 30 o un 50%, muchas veces su debut es justamente con estos paraneoplásicos neurológicos. Entonces vamos a ver qué efectos remotos van a ser mediados justamente por el sistema inmune. Acá el sistema inmune juega un papel muy importante porque muchas veces esas tumoraciones van a ser, lo que van a producir son anticuerpos o antígenos que van a generar una respuesta en el sistema inmunológico que van a generar de repente la presencia del daño directo de estos pacientes. Entonces, las características generales pueden dañar a cualquier parte, no es que sea una específica, podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central, periférico, en las partes de la unión, en la zona presináptica, postsináptica, etc. Vamos a encontrar presentaciones subagudas que pueden estar presentes en días, semanas, van a generar síntomas a veces graves e incapacitantes, incluso pueden estabilizarse si una vez que se trata el tumor y se instaura de repente un tratamiento de inmunoterapia precoz, llegando también a controlarlos y a evitar que de repente puedan seguir con algún tipo de secuela o manifestación un poco más grave en el paciente. Entonces, estos sistemas, este frente inmunológico nos hace ver sobre todo dos tipos de lesiones que se pueden presentar, un ataque intracelular y un ataque a nivel de lo que va a ser la sinapsis o extracelular. Entonces, cada uno de ellos va a tener un pronóstico y una fisiopatología diferente. La fisiopatología columnar no es por compresión, no es por metástasis. Acá el sistema inmune va a ser atacado por error del sistema nervioso, justamente porque se van a crear antígenos en donde el cuerpo va a reaccionar justamente y va a causar el daño o el síndrome paraneoplásico en general. Entonces, ¿qué va a presentarse o cómo va a ser el mecanismo patogénico? Primero, los anticuerpos contra antígenos intracelulares, justamente estos onconeuronales, el tumor va a expresar antígenos y el sistema nervioso va a empezar a reaccionar y va a empezar a atacarlo y va a generar justamente respuestas. Entonces, si el daño o la alteración se encuentra dentro de la célula nerviosa, lo que vamos a encontrar acá es una respuesta de los linfocitos T, peor pronóstico y poca respuesta, porque quiere decir que el daño ya está intracelular y muchas veces para que pueda llegar el mecanismo inmunológico a poder activarlo, entonces va a ser un poco más difícil de repente controlarlo y por eso el pronóstico se ennegrece. En cambio, si se presenta la presencia de anticuerpos contra antígenos de superficie al nivel de lo que es justamente las sinapsis, pues acá el pronóstico es mejor y acá la inmunoterapia va a actuar mejor porque lo que va a frenar justamente es que haya esta alteración o este tipo de respuestas. Entonces, ¿podemos generar respuestas cruzadas? Obviamente que sí, pues porque estamos tratando tanto antígenos intracelulares como de repente los que están en la periferia y dependiendo de estos pues vamos a encontrar también anticuerpos intracelulares o de superficie. Entonces, definitivamente asociados a la célula o intracelulares son de peor pronóstico en relación con lo que son de superficie que tienen un mejor pronóstico por el tipo de acción de la inmunoterapia que se les va a administrar. Entonces, a raíz de esto, pues justamente tenemos esto que les mencionaba, los antígenos intracelulares, están mediados por el linfocito C, el citotóxico. Aquí lo que se va a generar es pues una muerte, porque lo que va a generar el sistema inmunológico es tratar de eliminar los antígenos que están dentro, por ende va a producir una muerte celular irreversible. En el tratamiento va a haber una poca respuesta, porque muchas veces pues la célula pues va a tratar también de defenderse y va a evitar que justamente ya el daño que se ha producido sea reversible o alterado. Son altamente paraneoplásicos. Encontramos daños de repente o antígenos intracelulares, pues tienen alta relación con un síndrome paraneoplásico. Y tenemos, por ejemplo, acá los antígenos anti-U en una encefalomielitis, los anti-YO en degeneración cerebelosa, que tiene que ver sobre todo con lo que es un cáncer de ovario. A diferencia de los que son los antígenos de superficie, que se encuentran, como les mencionaba, en la sinapsis, aquí vamos a encontrar receptores mediados por los anticuerpos, donde se bloquea, pues obviamente la célula no sufre el daño que puede sufrir con estos tipos de antígenos. Va a ser una alteración reversible porque nuevamente esto se va a producir nuevamente por mecanismos o regulaciones a nivel de lo que son las sinapsis y la possinapsis. El tratamiento a los anticuerpos es bastante bueno, la inmunoterapia directamente es bastante bueno, hay una buena respuesta. Podemos encontrar de repente asociaciones con paraneoplásicos u otro tipo de alteraciones neurológicas, no necesariamente por cáncer. Y acá, por ejemplo, vamos a encontrar la encefalitis, sobre todo en aquellas mujeres con teratomas que tienen buena respuesta en general. Entonces, estos son los más frecuentes, los vamos a tocar casi a todos, pero lentamente y bonito para que los podamos entender. Pero lo que quiero que quede en esta lámina, por ejemplo, claro, es que la gran mayoría están asociados a tumores de pulmón. Es lo que mayormente van a generar y van a ser una serie de anticuerpos que están relacionados justamente con la presencia de esos síndromes paraneoplásicos. Si se pregunta si voy a preguntar anticuerpos en el
tranquilos, porque son demasiados. Entonces lo que quiero acá que quede claro es la manifestación de cómo los vamos a poder diagnosticar más que de repente localizar. Bien, entonces empezamos con lo que es encefalopelitis paraneoplásica o la encefalitis focal por anticuerpos intracelulares. Entonces estamos hablando de cada anticuerpos intracelulares, sabemos en todo el caso de que es una patología de peor pronóstico, con poca respuesta. Vamos a encontrar inflamación a nivel de lo que es el encéfalo, puede haber también a nivel de lo que es tronco, cerebelo, médula. En general, como ustedes han visto, son puntos inespecíficos. Aquí con las resonancias podemos ver que el daño es un poco a nivel generalizado. Puede haber compromiso justamente ya del sistema nervioso autónomo. Dependiendo de la localización, pues vamos a encontrar también la presencia de la clínica. Si es a nivel cortical, pues epilepsia. Si es a nivel límbico, vamos a ver alteraciones como convulsiones, amnesias. Si es a nivel del tronco, pues vamos a encontrar disartria, disfagia, inestabilidad de la marcha. Si es cerebeloso, nuevamente ataxia y marcha inestable en el paciente. Si es a nivel de médula, pues vamos a ver de repente alteraciones a nivel de lo que es el canal medular, con trastornos motores, sensitivos o alteraciones de lo que son esfínteres. Si es a nivel autonómico, por ejemplo, o la relación con amígdalas en general, pues vamos a tener cuadros un poco más generalizados como problemas cardíacos, de hipotensión, hipoventilación en general, si estamos atacando los centros de respiración o centros de género en general a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Nuevamente a la cabeza, pues como les mencioné en la anterior lámina, vamos a encontrar el cáncer de células pequeñas o microcítico como uno de los principales causantes de este síndrome o esta encefalomielitis. Y los anticuerpos asociados, pues justamente son el anti-U. Eso sí sería bueno que de repente lo podamos tener en cuenta porque es bien asociado, más frecuente en un microcítico de pulmón, y el resto de los demás que los podemos tener de repente como conocimiento para poder entender un poco cómo se produce el daño. El tratamiento, pues, como ustedes nuevamente les menciono, al ser intracelulares, la respuesta es limitada a la inmunoterapia, a lo que son el uso, por ejemplo, de inmunoglobulinas, plasmaféresis en general, y la clave siempre va a ser tratar el tumor. Podemos encontrar de repente respuesta ante el anticuerpo anti-MA2, por ejemplo, nos puede ayudar hasta en un 30%, pero tampoco hay una buena respuesta. Sería de repente el que mejor respuesta puede tener, pero la gran mayoría tienen una pobre respuesta al tratamiento de inmunoterapia o al tratamiento general, que sería tratar el tumor de forma general. Entonces, en este cuadro tenemos acá, en esta infografía, tenemos acá, por ejemplo, lo que vamos a encontrar, los anticuerpos asociados, sobre todo el antiguo, los diagnósticos o métodos diagnósticos que podemos hacer. Podemos dosar esos anticuerpos, los podemos dosar para poder tener de repente un poco de qué tipo pues, es en realidad el más asociado con los diferentes tipos de cáncer, pero como vemos acá, sobre todo este tipo de encefalopelitis que tiene que ver con anticuerpos intracelulares, pues hay baja respuesta. Entonces sigue siendo, como quien dice, la principal idea, pues utilizar o tratar el tumor que ha generado justamente todo este cuadro neurológico, y muchas veces pues aquí en la parte de las células T mediadoras pues son los que van a tener que ver con estos anticuerpos para poder tratar de controlar el daño intracelular que se ha producido por este síndrome. Bien. Tenemos también una encefalitis contra los cuerpos de superficie. Estos acá son no son intracelulares, sino son de repente en la periferia de la superficie. Puede estar asociado sobre todo en aquellos niños o jóvenes. Pueden aparecer también frente a un estado postviral, y acá la respuesta a una inmunoterapia es bastante alta. Podemos ver acá. Podemos encontrar acá pacientes, por ejemplo, que inician como un prodromo viral, con fiebre, malestar, y que pueden haber síntomas psiquiátricos. Esto también es importante porque, bueno, sabemos que acá son proteínas sinápticas, como agitación, psicosis, convulsiones, en el caso, por ejemplo, de que hay un trastorno de movimiento más que de repente una convulsión crónica generalizada, sino son movimientos de repente periféricos, y pueden haber alteraciones de la conciencia, disfunción autonómica, porque estamos hablando de una parte de superficie, o sináptica o presináptica en general. Entonces, esto también es un cuadro bastante, una infografía, no nos va a resumir lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a encontrar prodromos, síntomas psiquiátricos, convulsiones, movimientos de cinesia. Las alteraciones son un poco más localizadas porque, como vemos acá, no son directamente intracelulares en la parte blanca, sino más que todo en la parte gris, donde es la parte del trastorno. Y lo que vamos a encontrar acá pues son los diferentes tipos de anticuerpos también presentes. Cada uno de ellos tiene que ver mucho con lo que va a ser la presencia de los diferentes tipos de tumores, o el signo que se va a caracterizar para la presencia, por ejemplo, de rigidez, de convulsiones, de trastornos a nivel de lo que va a ser justamente mama y pulmón. Pues cada uno tiene que ver también justamente con todo esto para poder tomar el tratamiento y ver la respuesta justamente con inmunoterapia,
que sí va con buena respuesta, como son el uso de corticoides, lo que es plasmaféresis o lo que es inmunoglobulinas para el tratamiento. ¿Bien? Entonces, acá el diagnóstico, obviamente por la clínica, podemos dosar los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo o en sangre, y el tratamiento de primera línea van a ser primero los corticoides, las inmunoglobulinas y la plasmaféresis como de repente parte principal. Si no hubiera una respuesta a esta primera línea, pues podemos pasar de repente ya a tratamientos específicos o quimioterápicos como la ciclofosfamida o anticuerpos, tratamientos específicos como rituximab, para poder tener una adecuada respuesta para controlar justamente la respuesta inmune que se produce por este daño que producen encefalitis con anticuerpos contra la superficie. Y punto importante nuevamente, pues si yo trato el tumor, pues obviamente también voy a tener una respuesta adecuada. Entonces casi el 85 al 90% de los pacientes con el tratamiento administrado pues mejoran. Puede haber una posible recaída, pues es bastante pequeña en relación de repente con lo que vemos en otro tipo de paraneoplásticos, pero en realidad pues con el tratamiento de inmunoterapia pues es prácticamente casi en un 90% de una curación. Pero igual que todo tratamiento y toda monitorización pues va a generar justamente una continua evaluación para poder tener una mejor respuesta. Son los principales, de repente los más emblemáticos, pero también va a haber otros, como les mencionaba, de acuerdo al daño donde se produzca. Por ejemplo, el síndrome de degeneración cerebelosa, que se da sobre todo en lo que es ovario y mama. Aquí uno de los anticuerpos que vamos a encontrar más presente va a ser el anti-Yo. Va a haber vértigo, alteraciones de la marcha por la localización de la lesión, puede haber nistagmus, que es clásico también de la parte cerebelosa, puede tener un curso subagudo o rápidamente progresivo dependiendo de cómo se produzca el daño, y mayormente pues también son en mujeres que encontremos de repente este tipo de alteración al nivel de la marcha, pues busquemos cáncer, definitivamente. También pueden haber estatus de los clonus o los mioclonus también, sobre todo en los neuroblastomas en niños, donde pueden haber presencia de movimientos oculares caóticos, sacudidas musculares, ataxia, irritabilidad, que también pueden estar presentes en niños, pero si encontramos este tipo de presencia de síndromes o de síntomas o de signos, pues pensar también en un cáncer de microcítico de pulmón o mama en mujeres también. Entonces el diagnóstico de cualquiera de ellos es sospecha clínica, progresión rápida, presencia o dosaje de los anticuerpos. Podemos hacer también el dosaje en lo que es el líquido cefalorraquídeo, buscar la lesión con tomografías, PET-CT, mamografía, ecografía, porque como les mencionaba, pues son mucho más frecuentes en mama, en pulmón, en ovario. Y si estas pruebas, por ejemplo, las hacemos y no encontramos nada, como les mencionaba, las podemos repetir cada 3 a 6 meses, porque aquí pequeñas lesiones o pequeños tumores pueden generar toda esta característica de síndromes paraneoplásicos que no los vamos a distinguir de repente de inicio. Entonces, como les mencionaba, este tipo de lesiones paraneoplásicas neurológicas tienen la principal de repente característica que pueden estar mucho antes del diagnóstico, a diferencia de los mencionados anteriormente. Entonces, tenemos duda o tenemos de repente hacerles el seguimiento que les mencionaba en una de las infografías, pues cada 6 meses hasta que podamos encontrar. Esos son los más frecuentes. El anti-Hu, como les mencionaba, de los anticuerpos que tiene que ver con lo que es cáncer de pulmón, el anti-Yo con cáncer de ovario y mama, pues en general, pues eso sí los tenemos que de repente tener como conocimiento básico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo más efectivo en este tipo de lesiones, pues trato el tumor, responden adecuadamente a lo que es una inmunoterapia precoz. Si es que hay refractariedad o no hay una respuesta a las primeras de repente evidencias o a los primeros tratamientos, pues ya entro en lo que son rituximab o ciclofosfamida. Y si ponemos, por ejemplo, nuevamente, como les mencionaba, la presencia de estos anticuerpos de superficie, pues la respuesta va a ser mucho mejor que de repente de aquellos que tengan alteraciones a nivel intracelular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o llevarnos de repente de toda esta clase? Pues síndromes neurológicos que tengamos que ver, pues si son de progresión rápida y subagudo, pues pensemos de repente en algo que puede estar sucediendo. El 60% va a preceder justamente el diagnóstico de cáncer, es una oportunidad diagnóstica. Podemos hacer, como ustedes han visto, monitorizaciones cada 3, cada 6 meses. Asociaciones clásicas, pues acá tenemos lo que es el síndrome, lo que es el cáncer de células pequeñas o microcíticas de pulmón, con la presencia de estos, ahorita lo vamos a mencionar también, con la presencia de estos síndromes en ovario, con el anti-Yo, el teratoma, con el NMDA, las tomas, los clonus en general, pues clásicos de cada uno de ellos y los hallazgos que encontremos para poder asociarlos con qué tipo de tumores son esta frecuente.
en todos, la gran mayoría, pues extirpamos tumor, podemos darle inmunoterapia y el pronóstico va a ser mucho mejor dependiendo del anticuerpo, si es intracelular o es de repente de superficie. Acá hago un hincapié de repente en esto, sobre todo porque como les mencionaba, una de las tumoraciones que mayormente me va a generar una alteración neurológica es aquellos producidos por el timoma. Del 30 al 50% de los timomas pues me van a debutar de repente con un síndrome neoplásico como la miastenia gravis. Entonces, es muy parecido, por ejemplo, al síndrome del Apelito. En este tipo de síndrome para el neoplásico, pues voy a encontrar una lesión, un ataque presináptico, versus que en el miastenia gravis acá es el postsináptico. La clínica acá es una debilidad proximal o sequedad de Boca y por reflexia, y aquí la clínica es una tosis, diplopía y una debilidad muscular generalizada también. ¿Cómo voy a poder diagnosticarlos? Pues si encontramos a un síndrome del Abel-Hinton y hacemos ejercicio, esto mejora, porque va a haber una acumulación de calcio. Entonces, y si tengo también la debilidad y todo lo demás, pero lo hago hacer ejercicio al paciente y empeora, pues estoy frente de repente a un cuadro de miastenia gravis. ¿Para qué hacer todo este tipo de diagnóstico diferencial? Para justamente orientarnos en dónde vamos a buscar la lesión causante para poder darles el tratamiento definitivo, que es justamente el tratamiento a la lesión inicial que ha podido generar justamente toda esta alteración. Entonces el Abel-Hinton, lo que es presináptico, y lo que es miastenia gravis, que es postsináptico, y la asociación con cualquiera de ellos. Cáncer de pulmón, si es que es un Abel-Hinton, y un timoma, que es mayormente con lo que es una miastenia gravis. Entonces las diferencias muchas veces, pues a nivel de lo que es la miastenia, los anticuerpos acá implicados son los antirreceptores de acetilcolina, en un 90%. Vamos a encontrar también acá ataque a la postsináptica, como mencionaba en la anterior infografía, versus que de repente en el anterito acá es la membrana presináptica, y acá los anticuerpos que están en todo caso comprometidos son los anticuerpos anticanales de calcio dependientes de voltaje. Cada uno va a tener una diferente respuesta y un diferente tratamiento. La miastenia gravis, por ejemplo, pues se va a presentar más en mujeres jóvenes, en varones de repente ya más adultos asociados al timoma, versus que en el ENS o en el Abel-Hinton vamos a encontrar acá para neoplásicos hasta el 60% asociados a un cáncer microcítico de pulmón. Entonces la clínica, debilidad fluctuante que mejora con el ejercicio, que empeora con el ejercicio, y acá también una debilidad de la cintura pelviana que mejora con el ejercicio. Entonces, para poder hacer la diferencia entre ambos y poder llegar a repente a un diagnóstico. Igual podemos hacer dosajes, podemos hacer de repente alteraciones o mejoría justamente como les mencionaba con el ejercicio, buscar el cáncer. Acá en el caso de miastenia pues buscamos la parte torácica para buscar el timoma, y en el tipo del Abel, por ejemplo, podemos encontrar lo que es buscando el cáncer con un PET-CT, tomografías en general, para poder en todo caso tener el diagnóstico y poder tratar. El tratamiento en una miastenia, pues inhibidores de acetilcolina, inmunosupresores también, retirar el timoma si es que es necesario, y evitar sobre todo en el caso de la miastenia, las famosas crisis miasténicas, pues con plasmaféresis en muchos de los casos, si es que hay demasiada cantidad de anticuerpos a nivel de lo que es sangre. Y en el caso, por ejemplo, del síndrome del Abel-Hinton, también vamos a tener aquí el tratamiento directamente de la lesión. Darles, por ejemplo, para ayudar a la liberación de la acetilcolina igual, inmunosupresores como corticoides, acetopina también para poder ayudar justamente con este diagnóstico, y en casos graves, al igual que miastenia, pues igual inmunoglobulina o plasmaféresis. Aquí, por ejemplo, la piridoxina, que también es de tratamiento de primera línea, que es un inhibidor de la acetilcolina esterasa, pues es mucho menos efectiva en este tipo de lesiones que en el Abel-Hinton, por ejemplo. Entonces, para hacer el diagnóstico, pues si me empeora con el ejercicio, tenemos a miastenia, y si mejora con el ejercicio, tenemos al Abel-Hinton. Y que acá es importante también para poder determinar el tratamiento, el ataque donde está siendo dado este tipo de daño, para también poder diagnosticarlo y tratarlo justamente de forma adecuada para evitar que haya más compromiso y más daño al paciente. Entonces, ya resumiendo un poco, tenemos acá que el gran productor de repente la gran mayoría de los paraneoplásicos es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Como hemos visto, pues si ataca riñón o si va a alterar el nivel de riñón con la liberación de la vasopresión ectópica, si va a la parte de los canales de calcio, de la sinapsis de los canales de calcio, vamos a ver acá el síndrome del Abel-Hinton como un paraneoplásico neurológico. Si vamos a tener un aumento de la hormona corticotropa, por ejemplo, de lo que es el Cushing paraneoplásico a nivel de la suprarrenal,
Y a nivel del sistema nervioso, pues también vamos a encontrar acá, atacar al sistema nervioso con los famosos anti-Hu, que son linfocitos T contra las mismas neuronas. Entonces, cáncer de pulmón, como ustedes han visto, está implicado en la gran mayoría de los síndromes paraneoplásicos. Entonces, ante la duda, tomen una tomografía y van a de repente podernos hallar cualquier otro tipo más rápido que hacerle toda la serie de los exámenes. No es en lo máximo, pero sí vamos a poder de repente explicar o ver que múltiples pacientes con síndromes inexplicables pues pueden tener justamente este tipo de cuestión. No es muy frecuente en líneas generales, pero sí es frecuente con la producción de los paraneoplásicos en general. Y nuevamente, nosotros podemos hacer de repente para poder hacer un escaneo temprano. Si queremos adelantarnos, por ejemplo, al cuadro, pues sabemos que el 60% de estos paraneoplásicos nos va a ver con la parte neurológica. Entonces, esta vez vamos a estar atentos de repente a síndromes neoplásicos, paraneoplásicos que tengan que ver con la parte neurológica, pues estemos atentos, pidamos exámenes para poder diagnosticar de repente cualquier otro paraneoplásico de este tipo. Si queremos encontrar, por ejemplo, cuadros de hipercalcemia sin ningún diagnóstico, de hiponatremia, de hipopotasemia, de trombosis venosa, en general, pues también el cuerpo nos está diciendo que algo podría estar sucediendo y hay que buscar de repente la causa de estos síndromes paraneoplásicos. Si tenemos alteraciones en el comportamiento de personas que normalmente estaban sin ninguna de alteración, que no haya de repente historia de algún trastorno psiquiátrico, pues también podría ser también como que el inicio de cuadros que hay que descartar, por ejemplo, con encefalitis o problemas, y sobre todo en aquellas mujeres que tienen justamente pues alteraciones psiquiátricas de inicio rápido, pues podríamos estar pensando también en una neoplasia ovárica sobre todo. Y punto importante también que les mencionaba, la piel no nos va a mentir. Cualquier tipo de lesión, ya sea por ejemplo en manitos, articulaciones, que tengamos debilidad o que tengamos lesiones de aparición rápida, pues casi sabemos que puede ser también como un espejo de lo que nos podría estar de repente sucediendo y estar como que adelantándonos probablemente al diagnóstico de lo que va a ser un síndrome paraneoplásico y por ende buscar la neoplasia, que es justamente lo que se trata todos estos síndromes que les he mencionado durante casi hora y media que estamos en la clase. ¿Bien? Entonces, espero que de repente hayamos podido plasmar un poquito todo lo que son los síndromes. Es un tema bastante amplio, lo van a encontrar ustedes en casos de repente aislados en su práctica clínica, pero no es que nos dirijamos siempre. Como ustedes han visto, estamos hablando de porcentajes bastante pequeños, en realidad con todo lo demás, pero sí tenemos que estar atentos. Si vemos algo raro, pues pensemos dentro de todos nuestros diagnósticos diferenciales la probabilidad de un cáncer sí o sí. ¿Bien? Entonces, lo que va a venir en las preguntas, que es lo que siempre me preguntan al final de la clase, es voy a tratar de verlo lo más posible pegados a lo que son los cuadros clínicos que hemos visto, ¿bien? En realidad. Y los que los estoy tocando, los síndromes son los más frecuentes, que son lo que voy a tratar. No les voy a poner cosas rebuscadas porque por ahora lo que quiero que quede bien claro es que tengamos en nuestras cabecitas síntomas que vamos a poder verlos a diario y que vamos a tener que asociarlos de repente a cuadros neoplásicos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Y los que están dormidos, despierten, chicos, que ya terminó la clase. No es tan aburrida como parece, un poquito compleja.